La razón es una opción personal. Probablemente yo ingresé a la universidad desprovisto de un proyecto como el que finalmente se expresa en el libro. Pero como bien dice Ortega y Gasset, todos vivimos nuestras circunstancias. Y la mía fue, por partida doble, uno, que venía de una pésima experiencia adolescente con la dictadura de Odría que duró el 56. En segundo lugar, entraba a una universidad que, como las demás universidades, tenía que aprovechar lo que era una de las tantas breves primaveras democráticas que el Perú tenía, y donde por consiguiente las universidades iban a tener un cierto protagonismo que exigían más atención, más conocimiento, más descubrimiento de una realidad que a veces permanece un poco oculta cuando uno tiene 14, 15 o 16 años. Pero a mí la circunstancia no me dio esa posibilidad, porque apenas ingresé en 1957 fui elegido delegado de clase. El segundo año, sin quererlo ni desearlo, fui elegido fiscal del Centro Federado de Letras. El tercer año fui elegido secretario general de la FEPUC. Y el cuarto año consecutivo fui elegido en el Congreso de Trujillo secretario general de la Federación de Estudiantes del Perú. Es decir, mi condición de estudiante universitario había perdido su pasividad para convertirme en una especie de autor desde la dirigencia estudiantil de los posibles cambios que la universidad debía tener si es que quería recuperar el tiempo perdido con toda la situación anterior que se arrastraba desde la frustrada reforma universitaria de los años 20 y 30. Entonces es obvio que yo no tuve otra opción que vivir la universidad en un proceso de trance importante y asumir esa vivencia universitaria como si fuera mía. Un poco por lo mismo, mira, cuando he dicho que mi generación vive una primera primavera democrática con el gobierno de Prado, que era un presidente conservador pero respetuoso de algunas libertades, nadie pensó que esa primavera iba a durar apenas un periodo de gobierno. A mí me ha tocado vivir primero, como estudiante de secundario, el golpe de Odría. Como estudiante de los primeros años de universidad, el momento en que se hacen las elecciones del 62, los militares le dicen al presidente Prado: vetamos la candidatura y la elección de Haya Torre como presidente. Y como Prado dice que no, lo votan, ¿no es cierto? Y se imponen los militares y generan un segundo periodo de cambios militares intensos para preparar a su gusto las elecciones siguientes, que son en 1962. Sale elegido Fernando Belaúnde Terry, no puede hacer un buen gobierno, pero al igual que el gobierno de Prado, la democracia solamente dura un periodo, porque viene el 68, el siguiente golpe militar, el de Velasco Alvarado, y 12 años de gobierno militar. Y por si fuera poco, la famosa restauración de la democracia de los 80, a pesar de la nueva constitución, se ve frustrada. No llegamos a vivir una democracia intensa. ¿Por qué? Porque aparece Sendero Luminoso, aparece la violencia terrorista y perdemos una década. Y tras esa década, en 1992, el golpe de Fujimori. Es decir, mi generación vivía con la aspiración de tener una vida democrática que nunca llegaba a cristalizar, porque cada cierto periodo venían los golpes de Estado, venían las interrupciones, venía la dictadura, venía la persecución. Y ojo, en el Perú, todos los golpes militares, si contra alguna institución generaron la peor violencia, fue contra la universidad. Y yo eso lo digo con experiencia de vida familiar, porque mi tío Sergio Bernal es hermano de mi padre, que en 1948, cuando Luis Alberto Sánchez es forzado a renunciar al rectorado de San Marcos, él como vicerrector asume el rectorado y lo sacan a puntapiés.
y lo detienen en su casa, y su casa se la allanan bajo la acusación de que ahí estaba escondido ahí a la torre, porque mi tío Sergio era priesta. Y detienen a 2 de sus hijos, estudiantes de medicina, y los llevan al panóptico, ¿no? Y en todos los periódicos salen las fotos de mis primos hermanos con un encabezado que dice: detenidos 2 terroristas apristas. Y mi padre, como abogado, era el encargado de hacer las gestiones, de ver si se les podía llevar alimentos, frazadas y cuánto hay, más el temor familiar de que la persecución de que era víctima de una parte de la familia se extendiese hacia la mía. Entonces, en realidad, yo era un niño, pero ya tenía el miedo a la dictadura y sentía la reflexión de mi padre, que era el lamento de no tener una democracia con libertades ciudadanas. Entonces es evidente que la mía es una generación que quiere democracia. Y la prueba plena de que queremos democracia es que en 1992, producido el 4º golpe de Estado que sufríamos, ¿no?, creamos el Foro Democrático y convocamos a Tutti Limundi en el ánimo, en el espíritu de ver si la unión que hace la fuerza permitía al Perú recuperar la democracia, pero no la recuperamos hasta 8 años después, el año 2000. Entonces, como tú comprenderás, ser miembro de una universidad perseguida, humillada, violentada, con tanques rodeando las universidades públicas, y una universidad católica que tenía que abrirse necesariamente porque Odría nos había dejado una pesada herencia, la herencia de miles de estudiantes que provenían de los colegios nacionales, que ahora daban educación secundaria obligatoria y gratuita, y donde el camino natural era la universidad, porque no había empleo para estos jóvenes. Y la universidad solamente eran 8 universidades en todo el país, frente a una demanda estudiantil tremenda. Porque en realidad, si uno retrocede hasta Mariátegui era un hombre con ideas y con proposiciones. Él quería un programa, marxista, pero un programa. La izquierda desaparece como actor político entre 1930, la muerte de Mariátegui, y hasta los años 60. No hay izquierda en el Perú. Se ha creado un partido comunista prosoviético que en muchos momentos funcionó como aliado del pradismo. Entonces, Barrantes, que había tenido una experiencia como dirigente aprista y que tenía una sólida formación aprista, entendía su paso hacia la izquierda con una visión distinta, con una visión programática y de convocatoria abierta. Es decir, Mariátegui y Barrantes con Mariátegui en su praxis, y creo que más Barrantes, era opuesto a cualquier opción sectaria y extremadamente ideológica de la izquierda, que siempre en el Perú fue su fracaso. Y yo recuerdo las veces que Barrantes, en las sesiones de la Comisión Política, de la cual yo formaba parte, nos decía: tenemos que carnetizar. Los principales miembros de Izquierda Unida no están en los partidos, son los independientes. Y los pequeñitos partidos eran los que se oponían a la carnetización. Barrantes era presidente de Izquierda Unida contra los partidos, menos el PSR, menos después el MIR, que comenzó a cambiar, ¿no?, y el partido de Lete Dagmer, pero la mayoría de los partidos grandes, Patria Roja, UDP, etcétera, veían en Barrantes una especie de populista de izquierda, ¿no es cierto? O sea, eran contrarios a un programa. Y no olvidemos que Barrantes consigue que la izquierda renunciase a esa posición maximalista de el poder nace del fusil, y nos lleva a ¿qué? A tener por primera vez en la historia política de la izquierda en el Perú una izquierda que participa en el Congreso, en el Parlamento, institución que la izquierda en modo alguno reconocía, porque, como bien decían algunos, de izquierda era la expresión del cretinismo parlamentario, o mejor dicho, el Parlamento era la expresión del cretinismo, ¿no es cierto? Y que la seducción del poder
malograba la dirigencia izquierdista. De manera que es obvio que yo encontraba en Barrantes una opción de participación, de vida política abierta y democrática que no existía en otros sectores. Porque yo creo que si las generaciones se identifican por un elemento que puede ser simbólico o que puede ser real, pero que más que en la ideología está en la vida social, está en las luchas, en las aspiraciones, yo creo que mi generación, por todo lo que te acabo de decir, lo que quería era democracia. Y nunca la tuvimos. Y cuando llegó la democracia, bueno, hemos tenido hasta el momento un remedio de democracia. Mi generación, yo creo que se va a ir de este mundo con la frustración de no haber logrado construir una democracia institucionalizada. Pero no por eso dejamos de reclamar que se nos reconozca por haber luchado desde la universidad por democracia, por dignidad, por derechos humanos. Porque es evidente que, si bien es cierto, hemos heredado del mundo occidental los grandes principios de libertad, de democracia, de constitución, etc., no hemos sido capaces de entender que esos ideales son abiertos y son integradores. Porque si no fuera así, no existiría hoy en día Europa. Europa es la expresión de la integración multicultural. Eso es Italia, eso es Francia, eso es Inglaterra, ¿no es cierto? Y donde eso ha fracasado ha sido en los Balcanes. O sea, la libertad no se opone a la construcción de una dimensión que integre cosas diversas, pero respecto de las cuales hay elementos en común, como las costumbres, las tradiciones, el territorio, la necesidad de tener entes de representación. ¿Es un trabajo duro? Sí, es un trabajo duro. ¿Lo hemos hecho alguna vez? No, porque en realidad la democracia que hemos querido construir, o mejor dicho, el Estado y la nación que hemos querido construir, ha sido un Estado y una nación de dominación, de un sector que ha entendido que por ser heredero de una cultura calificada de superior, tenía el predominio, estaba predestinada a ser siempre el gobierno del país. Y nunca integró. No es lo mismo gobernar dominando que gobernar integrando. Ese es nuestro fracaso. No, no en absoluto. Mira, yo el amor por la música, en cierto modo, pues fui amamantado en mi casa con buena música, ¿no? Mi padre, que era un dignísimo profesor guadalupano, desde los 5 o 6 años nos hacía escuchar en discos de 78 revoluciones las sinfonías de Beethoven, las óperas de Verdi, de Puccini, nos contaba sus argumentos, nos señalaba cómo a través de la música se podía llegar a las grandes obras de la literatura de Shakespeare, de Solá, de Víctor Hugo, de Schiller o de Goethe. Y entonces nosotros escuchábamos y íbamos aprendiendo, y eso, lo que tú aprendes en el hogar va para adentro y se te queda, ¿no es cierto? Y es la verdad que la universidad católica, especialmente, era una universidad donde había un gran culto por los valores de las artes plásticas, de la música, ¿no? Y entonces yo, que ya venía con un bagaje de ese tipo, me incorporé a una dinámica. Tanto es así que en 1960, quien era rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Santiago Agurto, propuso a la Católica San Marcos de la Agraria crear la Comisión Cultural Interuniversitaria. Le dieron la presidencia a Santiago Agurto y el rector de la Católica designó a José Quiquisola, un gran amigo mío, alumno de Derecho, como
secretario ejecutivo de esta comisión. Kiki Sola inmediatamente formó un equipo y me llamó a mí como su colaborador principal. Y entonces ahí descubrí, digamos, lo que es la buena música cuando se quiere difundir. Es decir, tuve que aprender, tenía 19 años, a cómo se produce esto, cómo se trae artistas, cómo se consigue dinero, cómo hay ensayos, cómo se venden las entradas, cómo se llega a grandes artistas para que visiten el Perú. Y yo tenía que ir al aeropuerto a recoger a los artistas, llevarlos a los hoteles, organizar sus horarios. Era un pinche en realidad para que efectivamente la ciudad pudiese disfrutar de un Malkuchinsky, de un Slobodán Richter o de Stravinsky, que inclusive lo trajimos, ¿no es cierto? Entonces, la cultura para mí, y sobre todo la cultura musical, nunca fue un complemento, fue parte de una realización personal.